Daros la bienvenida al Espacio Joven, al lugar y encuentro donde vamos a tener esta presentación de un libro que para mí como concejal y como sanroqueño y como amigo es un placer que hoy se presente dentro de esta sala, de este Espacio Joven que hoy también acoge la exposición del 25 aniversario del certamen de cómic Mutantes Paseantes. Y no podíamos tener un certamen de cómic, un 25 aniversario, sin hacer la presentación de este libro de Vicente Rodríguez Ferrer, que hoy ha querido estar con nosotros para presentar o para daros a conocer un poco más de las trabas, de los inconvenientes y también de los buenos ratos que ha pasado, que me consta, de los buenos ratos que habrá pasado escribiendo el libro, este libro que hoy nos va a presentar, que algunos estamos esperando, ya se lo he dicho 1500 veces, pero algunos estamos esperando la película. Ya hoy hemos hecho un pequeño guión de la película de cómo va a ir basada y queríamos encuadrarla dentro de las actividades del 25 aniversario, puesto que Vicente, además de buen colaborador con la Delegación de Juventud, que es de la delegación a la que presido, también pertenece a la Asociación Mutantes Paseantes, que es la asociación que le da fuerza, que le da empuje al certamen de cómic Mutantes Paseantes, al cómic, al mundo del cómic, la cultura del cómic en San Roque, y hace que sigamos siendo San Roque la ciudad del cómic en la comarca, en Cádiz, y ya puedo enorgullecerme y enorgullecernos todos en decir que también a niveles internacionales, ya que tenemos premios a niveles internacionales, y es para mí un orgullo, y eso creo que es un orgullo para todos los sanroqueños. Felicitarte, Vicente, sabes que siempre están las puertas abiertas del Espacio Joven para ti, para la asociación y para todos los que quieran darle un pequeño más empujón al mundo del cómic, más allá de, como hablábamos hace 5 minutos, más allá de hablar del dibujo. Este año, además, en el 25 aniversario, hemos decidido de poner un premio al guión, que además creo que se ha consensuado ya y se va a quedar para la posteridad, que además uno de los premios, además del premio, llevaba consigo el regalo del libro, por lo que quiero agradecerte que hayas tenido ese bonito gesto. Y espero y deseo que sea el primero de muchos libros, aunque te eche muchas horas y que sé que te ha costado sudor y lágrimas. Y invitarte a lo dicho, a que aquí tienes tu casa para cuantas exposiciones quieras hacer de la presentación del libro o cuantas charlas, debate quieras hacer sobre el libro o sobre el mundo de la cultura del cómic, a ti, a la asociación que te acompaña, que además hoy está con nosotros también Antonio Mena, que es otro de los grandes del mundo del cómic aquí en San Roque, un gran experto y que seguramente pues tendremos un debate interesante y que poco más tengo que decir que ya lo sabes, Vicente, que aquí en el Espacio Joven siempre estamos dispuestos a escucharte, a escuchar tu voz y que le pongas voz a ese libro que con tanto cariño has empezado. Cuando uno se enfrenta a una labor tan ardua como la escritura de un libro que tiene 482 páginas u 83, pues bueno, también tiene sus altibajos, ¿no? Y nada más, simplemente eso, sumarme a todos los agradecimientos y también, bueno, antes he hecho una mención especial al editor, pero realmente, bueno, la Delegación de Juventud y David, como he comentado antes, pues hacen una labor gigantesca, porque, bueno, ahora el cómic parece que está más de moda, pero sobre todo esto se ve en los autores no ya consagrados, las personas que empiezan, que van buscando editoriales, que necesitan ese apoyo que todos tuvieron en su momento, pero claro, hay gente muy talentosa que permanece, digamos, en la sombra, ¿no? Y es debido básicamente a que las editoriales pues muchas veces prefieren comprar los derechos del extranjero y publicar la obra aquí cuando es una obra ya asentada, cuando ha hecho muchas ventas y está reconocida, a apoyar a jóvenes autores, ¿no? De la Delegación de Juventud a todas las personas y entidades que colaboran con la delegación, y la verdad que cuando te ofreciste a entregar el libro en el premio de guión y a impulsar el premio guión, que me consta que fuiste tú. Que menos. Y enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias por la la presentación del libro, el guión de la historieta de Ediciones Irokua. Que parece japonesa, pero es... No, pues verdad. Sí, pero es de una editorial del País Vasco. Del País Vasco. De Salvatierra en concreto. Algo querrá decir en euskera. Algo querrá decir. Muy bien. Bueno, sí, significa 3 puntos o algo similar. Bueno, aquí tenemos una persona que conoce el idioma y a lo mejor puede ilustrarnos, ¿no? ¿Mai? Irokua.
Iroquois. Iruqua. Me mata, el editor me mata. Siempre me confundo con la O y la... Como una tirada de 3 puntos, pues de 3. Se suele utilizar en el baloncesto, me comentó, ¿no? O algo. Joder. Bueno, Pues ya sabemos todo algo más. por eso el logo, que tiene una especie de enano, ¿no? De juego de rol, tiene así la mano, ¿no? Pues bueno, yo la impresión que me dio el libro, lo que aquí, que me vuelvo a reiterar con ella, después porque lo leí un poco precipitado en su momento y luego ya lo pude leer más tranquilamente. A mí la impresión que me dio es que primeramente que no es una obra novedosa, porque hay cientos de libros sobre los guiones, no es original, y no intenta hacerlo, porque no propone nada nuevo, no es la tesis intelectual de cómo se debe concebir o como una visión de cómo se hacen los cómics, no es un libro técnico, ¿vale? Porque no es una gafa de usted mismo, aunque porque no se limita solamente a dar las técnicas fríamente de esto aplíquese acá, esto aplíquese allá, con tal efecto, ¿no? Y a la vez, pues, es novedoso porque lo tiene todo, es un compendio de todo a la vez. Para mí da una visión, pues, muy fresca, porque es capaz de unir no solamente, porque nos alimentamos de todo, no solamente somos cómics, somos también cine, somos teatro, somos novelas, somos literatura. Nos alimentamos de todo eso en realidad son historias, sí. Y es de lo que se trata el guión se trata de contar historias. Luego ya lo podemos aplicar formato que queramos, sea una fotonovela, o sea un cómic, o sea un guión radiofónico. El formato ya lo veremos, cada uno tendrá sus técnicas, sus maneras de ser. Y eso es lo que a mí me pareció original, que aportaba algo nuevo, que se distancia cuando ya está todo dicho sobre cómo crearse, ¿no? Hay grandes autores, grandes guionistas que han hecho sus propias obras de su visión. A mí me pareció que tenía un conjunto de todo, porque hay una visión personal de alguien que ha estado muy ligado al ser guionista, a crear guiones, y que ha mamado guiones, y que ha leído TVO y lo ha estudiado, y a la vez ha aplicado técnicas de otra serie de artes, como puede ser el cine, ¿no? La literatura, recursos y tal, para dar una idea, porque a mí lo que me gusta sobre todo es que creo que todos hemos tenido una idea y todos tenemos una historia. No, qué buena historia. Ahora, ¿cómo la hago? ¿Cómo la traslado? Y que eso a la vez sea atractivo e interesante. Eso es muy difícil, y sin caer en los recursos, en los tópicos, en todo eso, ¿no? Así que yo creo que esa es mi impresión general y creo que es lo que yo he visto aparte tiene todo el contrapunto de las entrevistas de los autores, que es casi la mitad del libro. Sí, hay 32, ¿no? ¿Vale? Nacionales, internacionales. Que está muy bien porque te da los contrapuntos, porque se contradicen unos con otros. Ante la misma pregunta. Se complementan unos con otros, te dicen que unos improvisan, otros no. Algunos se matarían incluso, entre ellos quizás. Claro, y ya te digo, y ahí yo encuentro cosas, aunque yo creo que leo muchos TVO, para los que han leído poco y quieren acercarse, está bien porque te dicen todas las técnicas que tú puedes encontrar, recursos, y para los que hemos leído y sabemos, pues hay muchas cosas que te refrescan, ¿no? Incluso como tú pones, que otra de las partes que me gusta mucho del libro es que pone muchas anécdotas de autores y tal, ¿no? Y te hace resaltar como, por ejemplo, una cosa tan sencilla como un TVO de Mortadelo, sí, que es una página de unos monigotes, que todos siempre son los mismos, eso lleva un guión. Claro. El tipo no ha empezado a hacer viñetas, mira, este es el chiste, y empiezo a dibujar, ¿no? El tipo antes ha dibujado un guión, ¿no? Ha distribuido las viñetas, ha dicho más o menos, ya luego está el oficio de hacerlo más europeo. Y bueno, yo creo que todas esas cosas, pues a nosotros que estamos en esta historia, pues nos sirve. Y es muy compendio, quizás demasiado compendio, debería de haber estructurado en más, porque nos quedamos con ganas de más, ¿no? Bueno. Y bueno, ya para que hables tú. Sí, no, está aquí. Yo me gustaría preguntarte primero la motivación de escribirlo, de recopilarlo, o sea, ¿por qué? Bueno. Aunque a ti te guste hacer guiones y tal, ¿por qué haces esta obra? Vale. Básicamente es porque cuando yo empecé a interesarme por la historieta a muy temprana edad, yo aprendí a leer como mucha gente de mi generación y anteriores y posteriores, con una cartilla fotosilábica en la mano y con un cómic en la otra. Entonces, bueno, cuando yo empecé a interesarme por hacer guiones y cómics en principio, historietas, el problema con el que me choqué de bruces fue que cuando ya tuve cierta edad me di cuenta que dibujaba muy mal. Entonces dije, bueno, a esto hay que darle salida de alguna manera. Y la salida fue pues haciendo guiones. Claro, un guionista, yo pienso, aquí se distingue también, Tony Guirao lo decía, por ejemplo, que
tiene la figura del argumentista por un lado y la del guionista por otro. Él considera que una persona que da el argumento no es guionista, es argumentista. Claro, esto también está discutido por otros, ¿no? Porque luego hablaremos del método Marvel, de Stan Lee, que bueno, recientemente ha fallecido. Pero entonces yo lo que eché de menos cuando empecé fue tener un manual, un libro, pautas para hacer cómics. Entonces, claro, esto parte siempre de la táctica del ensayo-error. Uno va leyendo, se va dando cuenta de sus errores, hay gente más experimentada pues, que muchas veces te guía, pero claro, siendo de un pueblo pequeño, donde en las bibliotecas no había prácticamente cómics, ahora afortunadamente hay muchos, está integrado como una lectura más, lo cual es una cosa muy afortunada, pero en aquel entonces no. Yo lo que empecé haciendo fue, empecé a leer libros sobre cine, sobre guión en el cine, porque son dos medios distintos, pero cogen préstamos el uno del otro. De hecho, el primer movimiento de cámara tuvo lugar en un cómic, el Little Nemo. Se adelantó, digamos, al movimiento de cámara del cine. Bueno, Mackay luego hizo muchos cortos de animación, quiero decir, que era una persona que algo sabía de esto. Entonces, pues, yo eché de menos un libro en el cual se explicasen los vericuetos del guión. Y por eso pensé que, a un nivel modesto y con mi experiencia, podía empezar un poco a intentar dar luz a aquellas personas que estuviesen interesados en hacer guiones. Más tarde, más adelante, pues ya se encontraban una serie de manuales, pero estos manuales básicamente eran de dibujo. Al guión le dedicaban una parte muy pequeña, ínfima. Entonces, en este libro hay trucos muy sencillos, muy amateur, muy de empezar, muy de andar por casa, para narrar visualmente, para hacer una narración secuenciada, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, a veces son un poco cándidos, pero lo que yo descubrí por mi cuenta, a veces, pues prefiero que alguien lo descubra a través del libro, que no tenga que pasar por ese proceso de sufrimiento, ¿no? En el cual pues te vas encontrando con problemas que no sabes cómo solucionar. ¿Cómo se soluciona esto? Leyendo, como todo, leyendo cómics. Entonces, básicamente, eso fue la motivación principal. Y también, bueno, pues supongo que uno es un poco masoquista y se mete en este tipo de historias, ¿no? Porque es complicado, muy complicado hacer un libro teórico que sabes que no va a tener muchas ventas, que este libro creció además de una manera desorganizada, desordenada. Yo he intentado poner orden, pero ha sido muy complicado, porque esto empezó siendo primero unos apuntes para mí, después para talleres, para un poco, empezaron siendo 11 folios. Claro, conforme vas leyendo, vas investigando, te vas dando cuenta de tus errores, de otros no te das cuenta, pero ya hay gente que afortunadamente dice, mira, pues esto va por aquí, esto va por allá. Y claro, yo cuando esta obra estuvo lista hace unos 5 años, básicamente como está el cuerpo de la obra, lo que pasa es que no encontraba editorial. Sí es cierto que hubo algún conato de publicación, pero se frustró porque las condiciones eran leoninas, ¿no? O sea, y yo para sacar un libro y hacer muchas concesiones y, digamos, entre comillas, iba a decir prostituir, pero bueno, la esencia prefería no sacarlo, porque iba a ser otra cosa. Si yo quería mostrar al lector cómo se pasa de un boceto, que prácticamente el layout que no se entiende, es decir, el autor es el único que lo entiende prácticamente, al lápiz, que hay gente que tiene un lápiz muy definido, otros tienen un lápiz menos definido, al entintado y al color, yo necesitaba que este libro fuese a color, para que se viese un poco la transición. Porque claro, la gente que hacéis cómics, que aquí hay varias personas, esto lo tenéis muy interiorizado, pero no todo el mundo lo sabe. Es decir, yo en algunos talleres me he encontrado con preguntas que me dejaron sorprendidos porque no sabían prácticamente de dónde salía el cómic, y me he encontrado incluso con personas que no sabían leer un cómic. Es cierto que si la narrativa gráfica no es muy clara, se hace un lío cualquiera, ¿no? Pero me chocó mucho que un cómic a lo mejor muy diáfano, muy estructurado, no supiesen muy bien por dónde iban los diálogos. Entonces este tipo de cosas pues hizo que intentase satisfacer por una parte a las personas que empezaban de inicio, por otra parte a los que estuviesen ya iniciados, y luego a todos aquellos, ¿no? Como tú has comentado antes, a todos aquellos que ya están, digamos, dentro del mundo del cómic, conocen la técnica y tal, pues aportar, como dije, estas entrevistas
por lo que tú has comentado, Antonio. Porque hay muchos autores que ante la misma pregunta, que muchas veces era muy cándida, yo decía, pero claro, yo esto lo sé, otras cosas las desconozco, esto lo sé, pero voy a preguntarlo porque hay gente que no lo sabrá. Cuando yo comprobé que distintos autores contestaban diametralmente lo opuesto a la misma pregunta que yo consideraba que era una pregunta de perogrullo, dije, aquí creo que tenemos un pequeño hallazgo, y empecé a ahondar en ello. Entonces, pues hay autores que te explican que una historia corta se estructura de la misma manera que una historia larga. Hay otros que te dicen que no, que son cosas totalmente distintas. Entonces, claro, aquí cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Buscando editorial, le pedí a un buen amigo, a Abel Hipólito, un gran autor también, que me hiciese un resumen de cómo era el proceso creativo, porque a mí lo que me interesa, o lo que me interesaba era mostrar el proceso creativo, desde la idea hasta el acabado, pasando por múltiples revisiones, correcciones. Un guión empieza cuando lo acabas, básicamente. Dices, bueno, ¿esto cómo es? Cuando ya tienes el guión, luego tienes que revisarlo, mirar si hay fallas en la estructura. Hay gente que reescribe mucho, que eso por una parte puede ser bueno o malo, depende del autor. Por ejemplo, Hernán Migoya decía que era un escritor compulsivo, que hasta última hora estaba escribiendo, que luego finalmente, cuando salía su TV o su cómic, se olvidaba totalmente, no quería saber nada del cómic, porque el proceso era un poco... Bueno, iba a compararlo con un parto, que me perdonen, pero se asemeja en cierto modo, ¿no?, a un parto. Entonces, bueno, básicamente es eso. Entonces, comencé a hacer entrevistas y encontré... En este libro he aprendido muchas cosas, pero de lo que más he aprendido ha sido de la condición humana. Yo he tratado con autores muy grandes, gigantescos, que me podrían llevar en su bolsillo, por decirlo de alguna manera, como es Carlos Jiménez. Una persona accesible, que incluso se prestó a darnos originales para la versión de lujo, para regalarla, cercano. Y luego otro tipo de autores más jóvenes o menos importantes, digamos, que tienen un talante distinto, ¿no? Yo entiendo también que muchas veces están sometidos a mucha presión, plazos de entrega, pero aquí hay mucha gente que no está. Algunos dieron una justificación plausible, por supuesto, cómo no, pero otros no fueron tan amables. Y es una cosa que también me sorprendió, porque claro, yo realmente soy un autor poco conocido, ¿no? Bueno, a raíz del libro espero que se conozca más y de algunos proyectos que tenemos. Pero yo pienso que los autores, y bueno, yo ya me puedo considerar autor, para bien o para mal, nos debemos a la gente que nos lee. Esto es casi un trabajo de 24 horas, porque tú pones todo tu empeño, todo tu cariño en un libro, y la persona que te lee, que compra el libro, que lo lee en una biblioteca, que se lo presta a un amigo, da lo mismo. El hecho es que está empleando un tiempo suyo en leer una obra tuya. Puedes tener un día malo a lo mejor y dar una respuesta inadecuada o tal. Eso, bueno, hay que disculparlo también. Pero bueno, no sé, ya os digo, hay muchos autores, cada uno de su padre y de su madre, y a través de la entrevista pues se ha comprobado esto también, ¿no? Yo a todos los autores que están aquí y a otros que no han podido estar por circunstancias distintas, le agradezco, bueno, enormemente que hayan apostado por un autor, ya te digo, en ciernes, ¿no? No, y además porque enriquece el libro, ¿no? Al tener las diferentes opiniones y diferentes visiones, del que improvisa al meticuloso, ¿no? Sí. Desde el Alan Moore a Stan Lee, ¿no? Sí, por ejemplo. Dos mundos totalmente diferentes. Sí. Yo también te voy a decir que, por ejemplo, este pantalla de cómic muy utilizado, este de libro de texto, el tuyo, y el cómic secuencial de Will Eisner. ¡Qué honor! Inmerecido. El que lo sepa, lo sabe. Bueno, otra cosa que claro, el libro es que intenta el libro es, que es la parte más difícil, ¿no? Cómo del germen de una idea pasar a un argumento y de ese argumento pasar a un guión, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Cuál crees tú que es el sistema de que mejor se ponga? Cada uno tendrá personal, pero o por lo menos que tú sigues. Sí. Pero esto es como tú comentabas antes, casi todos tenemos muy buenas ideas. El problema es desarrollarlas. También es muy difícil ser original, entonces muchas veces cómo cuentas la historia es lo que hace que esa historia marque un poco la diferencia, ¿no? Porque tú te remontas, si te vas muy atrás, a los egipcios, a Grecia, la mitología, ¿no? Etcétera. Habla de la condición humana, y la condición humana se repite a lo largo de la historia. Está claro que cometemos los mismos errores una y otra vez, parece que no aprendemos, ¿no? Y cada vez la cosa está peor, ¿no?
no vamos a hablar de las guerras, las grandes corporaciones, porque estaríamos aquí y además nos señalarían y ya no haríamos ninguna entrevista más, acaba esto. Pero lo que sí es cierto es que la idea puede surgir de una noticia, por ejemplo, de una secuencia que se te ocurra, de un final. Hay muchos autores que empiezan la obra por el final, o sea, se le ocurre un final que dicen, este final me encanta, vamos a construir la historia a partir del final. Otra cosa interesante es que yo pregunto mucho a los autores, y el miércoles tendremos la ocasión de preguntarle a Fer, que está aquí presente, es el tema de si cuando tú haces la historia, esa historia, lo que acontece, ¿quién lo impulsa? ¿La misma historia o el personaje? Claro. ¿Cuál es el motor? Porque normalmente, salvo que sea un cómic, porque lo hay de muchos tipos, una historieta a lo mejor costumbrista o de, digamos, la vida personal de alguien, ¿no? Salvo eso, normalmente tienes que tener un conflicto para que mueva la historia, ¿no? Tienen que suceder cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo, aquí lo reflejo también, venían Chris Claremont y Miller, venían de la Convención de San Diego y estaban hablando sobre precisamente esto, ¿no? Que normalmente el motor de la historia suele ser el argumento y tal y cual. Y dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a coger a un tipo como a Lobezno y vamos a montar una historia que surja del personaje. ¿Por qué? Porque decían que era un personaje que estaba muy desaprovechado.